Digging and excavating around natural gas pipelines increases the possibility of rupturing and damaging those lines, costing both time and money. But more importantly, it could put you, your coworkers, and the public at risk. Here at Piedmont Natural Gas, our goal is to help you do your job efficiently and safely. Al cavar y excavar cerca de tuberías de gas natural, aumenta la posibilidad de fisurar o dañar dichos conductos, lo cual cuesta tanto tiempo como dinero. Pero lo más importante es que puede llegar a ser un riesgo para usted, sus compañeros y el público. Aquí en Piedmont Natural Gas, nuestra meta es ayudarle a hacer su trabajo con eficiencia y seguridad. In this video, we're going to review the properties of natural gas, how it is transported, how to locate natural gas pipelines, how to dig safely around these pipelines, and how to avoid creating conditions that could cause natural gas to ignite. En este video vamos a repasar las propiedades del gas natural, cómo se transporta, cómo localizar tuberías de gas natural, cómo cavar con seguridad cerca de estas tuberías y cómo evitar crear condiciones que podrían causar que el gas natural se encienda. We'll explain the materials used for natural gas pipelines, including, in some cases, a tracer wire to aid in locating the pipe after installation. And we'll also tell you how to recognize signs of a natural gas leak. We know you have a job to do, and we want you to do it safely. Explicaremos los materiales usados para las tuberías de gas natural, que incluyen, en algunos casos, un cable indicador de tubería para ayudar a localizar la tubería después de la instalación. También le informaremos cómo reconocer signos de una pérdida de gas natural. Sabemos que tiene trabajo que hacer y queremos que lo haga de manera segura. Natural gas pipelines are located underground across our service area. They're in wooded areas, suburban neighborhoods, industrial areas, office parks. If you are standing on the ground in our service area, chances are you are only a few yards from some sort of natural gas pipeline. Las tuberías de gas natural están ubicadas bajo tierra dentro del área donde prestamos servicios. Estas están en áreas de bosque, vecindarios suburbanos, áreas industriales y complejos de oficinas. Si está parado en el terreno dentro de un área donde prestamos servicios, es posible que esté a solo algunos metros de alguna tubería de gas natural. We encourage a questioning attitude, and there are many signs to remind you of the need to call 811 and have underground utilities located. Visible indicators of natural gas pipelines include natural gas meters, line markers, valves, or regulator stations. Some, all, or none of these may be present, so it's always best to contact your state's 811 call center to arrange for someone to mark lines in the area. Le alentamos tener una actitud inquisitiva y hay muchas señales para recordarle la necesidad de llamar al 811 para que se ubiquen servicios públicos subterráneos. Los indicadores visibles de tuberías de gas natural incluyen medidores de gas natural, marcadores de tubería, válvulas o estaciones reguladoras. Algunos, todos o ninguno de estos indicadores pueden estar presentes. Por lo tanto, es mejor comunicarse con el centro de llamadas de su estado al 811 para que alguien venga a marcar las tuberías en la zona. What is natural gas? Natural gas is an odorless and colorless gas that is highly flammable under very specific conditions. It's also lighter than air and can be under high pressure. So, if it is released, it will follow the path of least resistance. It can disperse in many directions and can migrate into areas beyond the initial leak, including nearby structures. ¿Qué es el gas natural? El gas natural es un gas inodoro e incoloro, altamente inflamable en condiciones muy específicas. También es más liviano que el aire y puede encontrarse bajo alta presión, de modo que cuando es liberado, puede seguir el camino por donde encuentra menos resistencia. Puede dispersarse en muchas direcciones y puede migrar hacia áreas más allá de donde se encuentra la pérdida inicial, incluyendo estructuras cercanas. Since natural gas is non-toxic and odorless, a chemical is added to give it a distinctive rotten egg type of odor. You should recognize it immediately if you smell it. Rotten egg smell while you're digging, a sure sign of natural gas. Dado que el gas natural no es tóxico y es inodoro, se le agrega una sustancia química para darle un olor distintivo a huevo podrido. Debería reconocerlo de inmediato al olerlo. Olor a huevo podrido cuando está acabando, sin dudas un signo de gas natural. Natural gas is a safe and reliable form of energy, transported through transmission or distribution pipes. But when released, mixed with air and exposed to any sort of ignition source, it can ignite and cause a fire.
El gas natural es una forma de energía segura y confiable, transportada a través de tuberías de transmisión o distribución. Pero cuando se libera, se mezcla con aire y se lo expone a una fuente de ignición, puede encenderse y causar un incendio. Natural gas pipelines can be either plastic or steel. They can be as small as half an inch or as large as 30 inches in diameter. Plastic natural gas line installations may have yellow warning tape and yellow tracer wire. This wire is placed for locating purposes and can be damaged easily. Las tuberías de gas natural pueden ser de plástico o acero. Pueden ser pequeñas, de media pulgada, o grandes, de hasta 30 pulgadas de diámetro. Las instalaciones de tuberías de plástico de gas natural pueden tener una cinta amarilla de advertencia y un cable amarillo indicador de tubería. Este cable se coloca con fines de localización y puede dañarse fácilmente. It takes three things to cause a natural gas fire. 1, the natural gas itself. 2, oxygen or exposure to air. And 3, an ignition source. That's it. Son tres los factores necesarios para causar un incendio con gas natural. 1, el propio gas natural. 2, el oxígeno o contacto con el aire. Y 3, una fuente de ignición. Solo eso. Ignition sources can come from all sorts of things, including but not limited to an auto or tractor battery, a match, a lighter, a cigarette, a shovel or backhoe striking a rock or a steel natural gas line, a spark plug, welding sparks, static electricity, or even a cell phone. Las fuentes de ignición pueden provenir de todo tipo de cosas, lo que incluye la batería de un vehículo o tractor, un fósforo, un encendedor, un cigarrillo, una pala o una retroexcavadora al golpear contra una roca o una tubería de acero de gas natural, una chispa en un conector, chispas de soldadura, electricidad estática o incluso de un teléfono celular. Before you begin any excavating or digging project, you must call 811 with your digging location. It's the law. This call is required and free, and it's important because then you will know the location of our pipelines and can finish your job safely. Antes de comenzar cualquier proyecto de excavación, usted debe llamar al 811 e informar su lugar de excavación. Son las leyes. Esta llamada es obligatoria y gratuita. Y es importante porque entonces usted conocerá la ubicación de nuestras tuberías y podrá realizar su trabajo de manera segura. There are many different types of underground utilities, and each is identified by different colored flags or markings painted on the ground. White is a proposed excavation area. Pink is a temporary survey. Red is an electric power line. Orange indicates a cable or communication line. Blue indicates drinkable water. Purple is irrigation pipe and reclaimed water. Green signifies sewer or drain lines. And yellow indicates natural gas. Hay muchas clases diferentes de servicios públicos subterráneos, y cada uno se identifica con distintas banderas de colores o marcas pintadas en el suelo. Blanco es un área de excavación propuesto. Rosa es un estudio temporal. Rojo indica una línea de electricidad. Anaranjado indica una línea de cable de comunicación. Azul indica agua potable. Violeta señala conducto de irrigación y agua regenerada. Verde significa aguas negras o de desagüe. Y amarillo indica gas natural. If you are preparing to dig in an area and there are no markers or flags in the ground, please check on the status of your locate request to ensure you are complying with your state's called before you dig laws. If you're unsure, contact the supervisor. Your safety and the public's safety is at stake. Si se está preparando para cavar en un área y no hay marcadores ni banderas en el suelo, verifique el estado de su solicitud de localización para asegurarse de que cumple con las leyes de su estado. Llamar antes de excavar. Si no está seguro, comuníquese con el supervisor. Su seguridad y la seguridad pública están en juego. Once the 811 service has marked the location of the pipeline in your area, you must identify and pay attention to the markings. Please check your state's excavation laws to determine the exact tolerance zone for your state. Be sure to hand dig parallel to the natural gas line with a non-conductive UL-listed tool. Don't guess the depth of the natural gas line, as the ground could have been graded after the line was installed.
There may or may not be yellow warning tape on the surface above the line. When using a hand shovel, keep the blade facing the direction of the utility line. When using post hole diggers, keep the opening between the blades going the same direction as the utility line. Una vez que el servicio del 811 ha marcado la localización de la tubería en su área, usted debe identificar y prestar atención a los marcadores. Verifique las leyes de excavación de su estado para determinar la zona de tolerancia exacta de su estado. Asegúrese de cavar a mano en sentido paralelo a la tubería de gas natural con una herramienta no conductora con certificación UL. No adivine la profundidad de la tubería de gas natural, ya que el suelo puede haberse aplanado después de que la tubería fue instalada. Puede ser o no que haya cinta amarilla en la superficie sobre la tubería. Al utilizar una pala de mano, mantenga la punta dirigida en dirección a la tubería del servicio. Al usar perforadoras de suelo, mantenga la abertura entre las cuchillas en la misma dirección de la tubería del servicio. Digging underground is not easy. You may damage a natural gas line. If this happens, contact 911 and Piedmont Natural Gas immediately. Even if you only touch the line and it shows no obvious signs of damage, you must contact Piedmont Natural Gas immediately. Natural gas may not be leaking, but any contact can damage the pipeline and/or its protective coating, which could result in a later incident. So, even if you only touch or graze the line, it is critical that you contact Piedmont Natural Gas immediately. Cavar bajo tierra no es fácil. Es posible que dañe una tubería de gas natural. Si esto ocurre, comuníquese con el 911 y con Piedmont Natural Gas de inmediato. Incluso si solo toca la tubería y no presenta signos de daños evidentes, debe comunicarse con Piedmont Natural Gas de inmediato. Es posible que no haya una pérdida de gas, pero cualquier contacto puede dañar la tubería o su revestimiento protector, lo que podría causar un incidente posterior. De modo que, aunque solo toque o roce la tubería, es crítico que se ponga en contacto con Piedmont Natural Gas de inmediato. How do you know if natural gas is escaping from a broken pipe? Just remember to smell, look, and listen. You may smell the rotten egg smell we mentioned before. You may see bubbling water, blowing dirt, or dead plants. You may hear a hissing or roaring sound. If you notice any or all of these signs, there is a natural gas leak. ¿Cómo sabe si hay un escape de gas a través de una tubería dañada? Recuerde oler, observar y escuchar. Es posible que perciba el olor a huevo podrido que mencionamos anteriormente. Puede ver burbujas en el agua o suciedad en suspensión o plantas muertas. Puede escuchar un siseo o rugido. Si nota alguno o todos estos signos, hay una pérdida de gas natural. Many homes constructed in recent years are built with excess flow valves. These valves are designed to stop the flow of natural gas. You may still smell natural gas, but may not hear it escaping. Desde hace algunos años, muchos hogares son construidos con válvulas de flujo excesivo. Estas válvulas están diseñadas para detener el flujo de gas natural. Podrá oler el gas natural, pero es posible que no lo escuche escaparse. If you smell or hear natural gas escaping, take the following steps. First, move upwind and away from the area of the leak. Keep people, animals, and vehicles away. Si huele o escucha un escape de gas, siga los siguientes pasos. En primer lugar, muévase en el sentido contrario al viento y aléjese del área de la pérdida. Mantenga alejado a las personas, los animales y los vehículos. Next, after you've moved far from the smell of natural gas, call Piedmont Natural Gas immediately at 1-800-752-7504 and 911 with your location and the location of the leak. This is critical. Luego, después de haberse alejado del olor a gas natural, llame a Piedmont Natural Gas de inmediato al 1-800-752-7504 y al 911. Informe su ubicación y la ubicación de la pérdida. Esto es crítico. Don't attempt to make any repairs, turn on or off equipment of any kind, or turn any valves. You don't want to unintentionally introduce an ignition source. Move away quickly and stay away from the area until help arrives. No intente hacer ninguna reparación, encender ni apagar ninguna clase de aparato
ni girar ninguna válvula. No desea generar una fuente de ignición sin querer. Aléjese con rapidez y manténgase alejado del área hasta que llegue ayuda. Thanks for taking the time to watch this video. We hope you've learned how to recognize the presence of natural gas, how to avoid damage to natural gas lines, and what to do if damage occurs. Your safety and the safety of the public is far more important than any job. Please, excavate responsibly and be safe. Muchas gracias por tomarse el tiempo de mirar este video. Esperamos que haya aprendido a reconocer la presencia de gas natural, cómo evitar daños en las tuberías de gas natural y qué hacer si ocurre un daño. Su seguridad y la seguridad pública son mucho más importantes que cualquier trabajo. Por favor, excave responsablemente y manténgase seguro.